Muy buenos días, apreciados alumnos. En el día de hoy vamos a estar hablando en la unidad número 3 sobre los departamentos operacionales de un hotel. Dentro de ello estaremos hablando un poco de lo que es la planificación y los precios básicos, precios y tarifas, el precio como elemento dinámico de marketing. En las clases pasadas estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que es la organización, la estructura de las organizaciones, cómo están conformadas. Específicamente estuvimos viendo un modelo de cómo son los departamentos, áreas con que cuenta una cadena hotelera. Como bien vemos, cada departamento es interdisciplinario, o sea, uno depende del otro, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando un poco de esto, ¿verdad? El plan y la estrategia de un hotel surge de la influencia de muchos factores, entre los cuales cabe citar la ubicación, tipo de servicio que se quiere ofrecer, la disposición estructural, los antecedentes, la preparación de los directivos y funcionarios, tipo de propiedad. También depende del tamaño del hotel, como así también del ambiente externo que rodea al mismo, ¿verdad? Entonces, el primer punto de partida para empezar a poner el plan en marcha, para ver cómo puede funcionar una cadena hotelera. Entonces yo tengo que mirar, lo primero que tengo que mirar es qué yo tengo, con qué cuento, qué factores le van a ayudar a mi empresa o a mi cadena hotelera para que la estrategia que yo pueda implementar sea eficiente, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, como bien vimos, la ubicación. ¿Dónde está ubicado? Es un lugar estratégico. Tengo que mirar a qué tipo de clientes estoy aspirando o estoy apuntando, ¿verdad? ¿Qué tipo de servicio es lo que yo quiero prestar, ¿verdad? El servicio, mirar, dar una ojeada, investigar un poco el mercado que rodea a la ubicación, al lugar en donde estoy pretendiendo ubicarme, ¿verdad? Los antecedentes también, ¿verdad? Porque es lo que me va a servir a tener un panorama ya de cómo era en el pasado para que en un futuro o ahora en la actualidad traer, ¿verdad? Para que pueda atender que yo tenga que mejorar. También la preparación, ¿verdad?, de los directivos y funcionarios, ¿verdad? Y el tipo de la propiedad con que yo estoy contando, el lugar donde yo estoy pensando, analizando, instalarme. De ahí que se abren un abanico de tipologías hoteleras, como son los hoteles comerciales, el hotel residencial, los vacacionales. Pero hay otras formas más específicas que generalmente se los conocen, eran hoteles urbanos o de ciudad, los suburbanos y moteles, los hoteles de ocio o resort, los condominios y los apart hoteles, los suite hoteles, los mega hoteles, hotel casino, hotel aeropuerto, ¿verdad? Por eso habla muy bien claro, dependiendo de la ubicación donde yo me voy a instalar para poder apuntar a los clientes futuros, ¿verdad? Cuando hablamos de un hotel comercial, bien tenemos que tener en cuenta que a nuestros alrededores tienen que haber corporaciones, empresas, organizaciones, para que entonces yo pueda apuntar a los futuros clientes que serían los funcionarios o personas que vengan a hacer negocio o tener algún tipo de operación con esas empresas que tengo yo a mis alrededores, ¿verdad? Entonces, ya dependiendo de eso. Si vamos a apuntar a un hotel residencial, buscar unos lugares un poco más tranquilos, en donde se pueda tener una tranquilidad, ¿verdad? Como bien sabemos, hay hoteles residenciales, hoteles que se dedican netamente a los alquileres, ¿verdad? Y en donde se pueda residir. No es que sirven de hoteles como de día a día, sino que es un tratamiento diferente. Es un hotel donde se le alquila a las personas por un determinado tiempo, ¿verdad? Y los ocasional, como bien sabemos, que son los que están alrededor de las playas o alrededor de ciertos atractivos turísticos que puedan atraer a los clientes. Por eso es sumamente importante hacer un estudio, un análisis previo al mercado en donde yo me voy a instalar para poder saberlo, ¿verdad?
Y las formas más específicas, ¿verdad? Los tres principales entonces son de tipología, son los tres, ¿verdad? Que vemos, la comercial, residencial y las vacas. Dentro de las formas más específicas, ¿verdad? Encontramos lo que son los urbanos o de ciudad, suburbanos y moteles, los de ocio, los condominios y apart hoteles, la suite hotel, la mega hotel, hotel casino y hotel aeropuerto. Planificación y precio básico. El plan de un hotel define el coste básico del precio de la habitación. O sea que yo tengo que tener un plan, tener un panorama de cuánto incurriría o cuánto incurre el gasto de mantener una habitación, ¿verdad? En eso incluye, ¿verdad?, la limpieza de las lavanderías, de las lencerías, el pago del personal que hace la limpieza de manera diaria, ¿verdad? También está la planificación operativa, que consiste en la fijación del precio básico en la habitación, ¿verdad? Siempre tiene que haber un precio básico, o sea, lo mínimo para poder cubrir el costo de mantenimiento, ¿verdad? Muchos hoteles ofrecen más de un plan, dando opción al cliente a elegir el más adecuado y conveniente, porque dentro de las cadenas hoteleras, en los hoteles, generalmente te dan las opciones. Por ejemplo, si yo estoy necesitando solamente la habitación sin necesidad de ingesta de alimentos, entonces solamente me pasan la tarifa del costo del usufructo de la habitación. Hay otros planes, se van subdividiendo, que ya incurren, por ejemplo, si yo consumo algunos productos del frigobar, o si yo quiero acceder al consumo de desayuno, almuerzo, cena, ya se va haciendo, se va categorizando, o hay un plan, una tarifa de precios que se va estipulando según la necesidad que pueda tener el cliente. El plan de un hotel, ahí vamos viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes o clases que ofrecen las cadenas hoteleras generalmente, ¿verdad? Están el primero, el European Plan, que es el precio de habitación únicamente. O sea, yo necesito quedarme a dormir, necesito una noche para quedarme a descansar, entonces me pasan el precio o la tarifa o el plan de eso, ¿verdad? El costo de la utilización de la habitación. Solo eso, entonces ahí hay un plan, hay un costo, un análisis, ¿verdad? Luego está el American Plan o Full Board, que es el alojamiento más las 3 comidas, ¿verdad? Ese es el otro plan que puede ofrecernos las cadenas hoteleras, ¿verdad? El alojamiento en la habitación más desayuno, almuerzo y cena, dependiendo del tipo de actividades que vas a realizar dentro o en el ámbito en el que vos estás utilizando ese hotel. Vas a ver si es conveniente acceder a este tipo de plan, porque muchas veces o generalmente cuando uno va a vacacionar, se levanta, hace el desayuno, sale del hotel y, por ejemplo, va a las playas o van a recorrer otras ciudades, entonces no le convendría pagar este tipo de plan, porque en el horario del almuerzo va a ser muy difícil volver hasta el hotel para volver a movilizarse. Entonces, generalmente la gente que hace desayuna, sale del hotel y regresa para la hora de la cena, que ese es otro tipo de plan, que es el Modified Plan, ¿verdad? Que es Half Pension, dice, que ahí te cobra el alojamiento más el desayuno y la cena, que ese es el más conveniente si vas a utilizar el servicio de tipo de hotel vacacional, ¿verdad? Luego está el Continental Plan, que es el alojamiento y solo el desayuno, pero es un desayuno continental. Y el desayuno continental es que incluye frutas, el que generalmente se suele ver, o sea, se suele servir, que es lo básico. Y el Bed and Breakfast es el alojamiento y desayuno casero. Este tipo de plan generalmente se da en las pensiones, las posadas, fondas o los mesones. Son para las pensiones, por ejemplo, en lugares donde hay cabaña o acá en nuestro país, en el interior, ¿verdad? En los interiores, uno cuando se va en
hacer acampar o se va en los lugares en donde está más cerca de la naturaleza, generalmente se sirve este tipo de desayuno, o sea, este tipo de plan, ¿verdad? El alojamiento y más todo lo que se hace, la producción o las comidas que se realizan se hacen ahí dentro de ese hotel. Precios y tarifas. ¿Qué es la tarifa? La tarifa es una tabla del catálogo en donde se pueden ver, ¿verdad? El precio de los servicios. Es un ejemplo de precio, ¿verdad? Es la tabla catálogo de precios que se deben pagar por los servicios. Es un conjunto de precios, entonces es la tarifa. Y el precio es el valor pecuniario en que se estima una cosa, bien o servicio. O sea, el precio ya es lo que te cuesta a vos el servicio que vas a adquirir. Y la tarifa es el catálogo donde vos podés ver todo los precios, los diferentes servicios que se prestan dentro de la cadena hotelera. Configuración del precio de venta. Para hacer un cálculo, ¿verdad? Del precio de venta, del costo, de cuánto es lo que vos vas a pedir por la habitación o por el servicio que vas a prestar, siempre se tiene que hacer un cálculo del costo fijo, porque siempre existe un costo fijo, que serían el pago de energía eléctrica, funcionarios, ¿verdad? Siempre hay, dentro de las organizaciones existen los costos fijos. Luego está en el costo variable, se tiene que calcular el porcentaje de beneficio, el porcentaje del personal, en su caso, ¿verdad? El que se encarga de todo, el personal que vos tenés a tu cargo, el IVA y el resultado de eso, el cálculo de todo eso, sumado todo eso, es lo que te va a dar el precio de venta al público. Y a partir de eso, ¿verdad? O sea que siempre tenés que tener un cálculo mínimo que incluya todos estos costes para que vos no puedas tener una pérdida. Entonces, a partir de esto tenemos diferentes políticas de precio y calidad del producto. Están la calidad del producto elevado, la calidad del producto media y la calidad del producto baja. Ya va a depender del tipo de cliente que vos estás aspirando para poder hacer este tipo de cálculo. Porque hay, por ejemplo, personas que no le importa el precio que tiene con tal de tener una calidad excelente. O sea, el servicio 5 estrellas como se dice, ¿verdad? Entonces, en ese caso será calidad del producto elevado. Hay gente que no le importa tanto la calidad, entonces por eso va a ir variando. Siempre hay que tener en cuenta eso. El precio como elemento dinámico del marketing. Habla algunos puntos. Dice, en productos similares el precio juega un papel fundamental. Siempre hay que tener en cuenta hacer un estudio del mercado para tratar de que no haya tanta diferencia con mi competencia de alrededores. Eso siempre es fundamental. El precio debe ser producto de un intenso análisis, ¿verdad? Como bien dijimos, hay que analizar para que cubran los costos fijos que estuvimos viendo, ¿verdad? Que debe incluir. En la fijación de los precios se tienen en cuenta los aspectos de la gestión, los costes, impuestos, beneficios y por vía del marketing la demanda, la competencia, la psicología de los consumidores. Todo eso es lo que vamos viendo debe de tener en cuenta. Y contradicción entre lo deseado y lo impuesto para la fijación de los precios. O sea, yo tengo que saber qué es lo que se desea y lo que se impone, ¿verdad? Dentro del análisis de precio vamos a ver diferentes puntos, vamos a estar hablando. El precio psicológico es la relación calidad-precio, es un elemento subjetivo. El huésped busca elementos de comparación, la imagen juega un papel importante, los precios a partir de la competencia. ¿Cuál es el precio máximo? O sea que entonces ahí, cuando hablamos de precio psicológico, hay huéspedes que buscan entonces la calidad, hacen la comparación de calidad, piensan que cuanto más caro es porque el servicio va a ser más elevado o mejor. Entonces ahí ya entra la parte psicológica. Luego tenemos los precios variables, ¿verdad? Demanda irregular obliga a modificar los precios
para mantener la ocupación debido a los costos fijos, la oferta hotelera inelástica. Cuando hablamos de precios variables dentro de nuestro territorio, ahora siempre tenemos generalmente, como se le conocen, las temporadas altas y temporadas bajas. Las temporadas altas generalmente son a partir de la primavera-verano. Primavera-verano es el boom porque las personas generalmente aprovechan ese tiempo para poder salir de vacaciones, recorrer, hablo ya sea de manera interna o fuera del país. Esos son el tiempo en que siempre los precios de las cadenas hoteleras o de los lugares vacacionales siempre son un poco más elevados. Siempre se va a encontrar. ¿Por qué? Porque saben de que van a tener, hay muchos potenciales clientes. Entonces ellos tienen asegurado cubrir ese costo fijo. Pero hay también épocas en las que ellos tienen que bajar sus precios, sus planes, ¿verdad? Para poder mantener, para poder cubrir los costos fijos que cuenta la empresa o la organización, ¿verdad? Entonces, por eso, dependiendo del tipo de la época, entonces se van a tener que ir ajustando. Determinación del precio medio. El precio de venta fijado y el precio de venta real son diferentes debido al resultado de elementos variables de cada hotel. Esto obliga a la obtención del precio medio para cualquier tipo de cálculo. O sea que vos tenés un precio de venta que fijaste, que decís que vas a vender a eso, pero hay un precio de venta real que muchas veces vos, para no perder un cliente, le haces algunos ajustes o le haces algunos rebajes o le das algunos beneficios para que ese cliente decida quedarse en tu hotel, ¿verdad? Entonces ahí empieza a jugar un poco el precio medio, se va ajustando a la medida de las necesidades. Y luego tenemos el índice de frecuentación y las comisiones y gratuidades, que es también lo que se debe analizar para establecer los precios, ¿verdad? El índice de frecuentación es tener en cuenta el número de personas y número de habitaciones vendidas siempre. Siempre se tiene que tener en el cálculo, se debe tener registro de todos los movimientos que se van dando, tanto de entradas y salidas o futuras entradas o potenciales clientes que vos querés atraer. Las reservas y su problemática. Como estamos viendo, este punto también habla, ¿verdad?, de los departamentos operacionales de las empresas o de las cadenas hoteleras, ¿verdad? El punto, el corazón de los hoteles siempre es la recepción. Es la cara bonita, como se le dice, ¿verdad? La persona que está en recepción tiene que ser una persona súper preparada, una persona súper cordial, atenta, que sepa llegar a los clientes, que sepa dar una atención óptima, porque eso es lo que va a reflejar el servicio que está prestando esa cadena hotelera. Cuando nos acercamos a cualquier hotel, lo que sea, ¿quién es el primero que nos recibe, verdad? El que está en recepción. Entonces esa es la persona que debe estar más preparada que todos. Él debe conocer perfectamente todos los movimientos, todas las actividades y todos los servicios que presta esa cadena hotelera, porque ellos son los que van a proveer las informaciones pertinentes que están necesitando esos clientes, ¿verdad? El problema existe a partir de la falta de posibilidad de almacenamiento de las habitaciones. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de lo que es la reserva y su problemática, porque siempre en el trayecto, en el curso, van surgiendo algunos inconvenientes en las cadenas hoteleras que muchas veces se pasan por alto o pasan sin querer, ¿verdad? Que estas son las cosas que deben que tener la persona encargada de la recepción, a poder tener esa facilidad de resolver problemas que van surgiendo en ese momento, ¿verdad? Implica tener que efectuar el máximo de planeamiento para aprovechar de la mejor manera posible todos los servicios del hotel. Dar preferencia en caso de pensión completa. Hay servicios que en caso de buena reservación pueden ser mejor aprovechados. ¿Por qué habla de que es siempre mejor tener un caso de pensión completa? Porque para la empresa, para las cadenas hoteleras, es un costo
el hecho de que una persona venga a altas horas de la noche a quedarse 1 o 2 horas y se retira en la primera temprano, se retira en las primeras horas de la mañana, ¿verdad? Porque ahí el hecho de que él ingrese a ese hotel, a ese apartamento, a esa habitación, ya incurre en gasto. En gasto, ¿por qué? Porque él al retirarse, por más de que haya sido 1 o 2 horas, se tiene que hacer una limpieza, un control, una limpieza, cambio de lencería completo. Entonces ya incurre un costo. Entonces, ¿qué es preferible? Si yo tengo la opción de alquilar a una persona que se va a quedar por 1, 2 o 3 días o un día completo, es preferible optar por ese tipo de clientes. Es lo que más o menos nos está hablando ahí, ¿verdad? Luego también dentro de la problemática de las reservas está el overbooking. ¿Qué es el overbooking? Es la sobreventa. ¿Y por qué ocurre la sobreventa? Debido al no-show, que es el cliente no presentado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Si yo tengo una persona preparada, capacitada para la reserva, yo lo que debo de hacer es tener una posible alternativa. Si un cliente me llama, me hace una reservación, pero a última hora del día me cancela, entonces yo tengo que tener la posibilidad de llamar al siguiente, tener una lista de futuros clientes o una lista de espera que generalmente se los llama, ¿verdad? Entonces si uno no cumple, no pudo llegar, entonces tener la alternativa B y llamar a los de la lista de espera para poder cubrir esa venta. En caso de cancelación es difícil cobrar lo que no se utiliza por razones operativas de largo plazo, ¿verdad? Posibilidad de pérdida de buenos clientes, que es lo que se hace, suele ocurrir muchas veces, ¿verdad? Que se cancelan, entonces puede acarrear alguna pérdida. Por ejemplo, mi empresa incurrió en un inconveniente de vender doble una habitación y yo llamo al futuro cliente a decir, no, al final no tengo una habitación disponible, que eso sería algo sumamente arriesgado para la cadena hotelera, porque ahí es eso, ¿verdad? Los buenos clientes van a salir y no van a volver a ese lugar, ¿verdad? Que es otra de las razones para la sobrecontratación o overbooking, ¿verdad? En caso de que surjan las cancelaciones. Las reservas, ¿verdad? Está el contrato de reserva y los canales de distribución de las reservas. Cuando hablamos del contrato de reserva, habla de una convención de compromiso entre el hotel y él o los huéspedes a realizar prestaciones de alojamiento y servicio en una fecha determinada y por una duración definida. Y el segundo a recibir tales prestaciones, ¿verdad? Con la consecuencia inmediata de pago o a satisfacer en tiempo y forma requeridos por el hotel. Caso contrario, establecer pago compensatorio. Entonces siempre es un compromiso, una convención, un compromiso entre ambas partes, en donde se fija el tiempo, la duración del servicio que se va a prestar, especificando los servicios que van a usufructuar los futuros huéspedes, ¿verdad? Con relación o en contrapartida recibiendo el pago, ¿verdad? Y para satisfacer en el tiempo en forma acordado en el contrato. Si una de las partes falla o no cumple con lo previamente estipulado dentro de ese contrato, entonces hay que establecer un pago compensatorio, ¿verdad? Ya sea que la cadena hotelera le ofrezca algún servicio extra o viceversa, ¿verdad? Si es que el cliente se retira antes, entonces sin la necesidad de que la cadena hotelera pueda devolverle nada, ningún valor. Entonces para eso están los contratos de reserva. Y otros canales son los de distribución de las reservas, que es la solicitud directa. Yo me presento hasta la recepción y hago el acuerdo, ¿verdad? Necesito una habitación ahí en el momento. Luego están las agencias de viajes, también pueden hacer todo el trabajo, todo el chequeo. Las tour operadoras, representantes del hotel
un sistema propio de reserva que hay cadenas hoteleras que tienen. Vos ingresás en su página y automáticamente podés hacer una reserva, ¿verdad? También las compañías de transporte y sistema independiente de reservas. Ya va a depender de cómo opera o con quiénes opera esas cadenas hoteleras, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros nos vamos de viaje al exterior, ¿verdad? Cuando salimos fuera del país, nosotros nos acercamos a las agencias de viaje. ¿Y qué es lo que ellos hacen? En vez de que nosotros entremos, averigüemos, investiguemos, busquemos un lugar donde quedarnos, ellos ya nos arman un paquete en donde incluye todo eso, ¿verdad? Ya desde el pasaje aéreo, el transporte de hotel hasta del aeropuerto a hotel, hotel, aeropuerto, viceversa, ¿verdad? Y lo que vos el servicio que vas a utilizar dentro de los hoteles. Ellos te buscan las opciones y al final el cliente es el que desea con cuál de las cadenas hoteleras desea quedarse, ¿verdad? Dependiendo del servicio que van a prestar cada una. Entonces esos son otros tipos. Está entonces el contrato de reserva, la solicitud directa que yo mismo puedo acercarme hasta el hotel y hacer el trato a través de las agencias de viajes, a través de los tour operadores, de representantes del hotel, del sistema de reservas, la compañía de transporte y sistema independiente de reservas. Organización y funciones de la sección, ¿verdad? En la mayoría de los hoteles se produce la función entre el departamento de reservas con el de recepción, excepto grandes hoteles o cadenas que tienen un sistema de informática que es fundamental, ¿verdad? Entonces siempre el departamento de reservas está en intercomunicación, tienen que estar súper relacionados con el departamento de recepción. ¿Cuáles son las funciones básicas del departamento de reservas? Primero es siempre, ¿verdad?, atender el tratamiento de las reservas de alojamiento y su registro en el más amplio aspecto, a los efectos de información, confirmación, denegación, modificación, consultas, reservas provisionales, reservas condicionales, reservas de clientes privados, reservas de grupos, empresas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el encargado de reservas, ¿verdad?, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. Ellos deben tener una información a punta de los dedos, como se dice, ¿verdad?, para poder tenerla en el momento preciso, la disponibilidad del hotel en las fechas, horarios, lo que sea. Ellos ya tienen que tener bien planificado el servicio que van a prestar, ¿verdad? El otro es facilitar la siguiente información a particulares, a grupos y contingentes y información diversa, que serían listado de reserva del día, reservas anuladas, confirmadas, sin confirmar, previsión de llegadas, previsión de salidas, listado de overbooking o listado de disponibilidad. De todo esto se encarga el departamento de reserva y se tiene que darle seguimiento a todos estos puntos que estamos viendo. Otro punto es favorecer la coordinación interdepartamental mediante la información clasificada por departamentos operacionales a los efectos de una mejor prestación de servicio. Siempre él tiene que pasar las informaciones correspondientes al departamento de recepción, ¿verdad?, para que el encargado de recepción no cometa ninguna falla, ¿verdad?, por falta de información del departamento de reservas. Siempre deben trabajar de manera coordinada. Redactar correspondencia en relación a su sección, pasar informe a la firma del director del hotel, que es lo que ellos se deben encargar, ¿verdad? Mandar de manera, puede ser diaria, quincenal o mensual, los informes al directivo. Propiciar mejores relaciones entre la propia sección y el departamento comercial y el jefe de recepción basadas en la coordinación, cooperación y colaboración mutua. Que eso es lo que se pide siempre, ¿verdad? Que trabajen de manera coordinada, que cooperen entre sí y colaboren mutuamente. El tratamiento de la reserva. ¿Cómo vamos a hacer para poder definir el servicio que vamos a prestar, ¿verdad? Una deficiente organización de la reserva y los problemas que de ello se derivan pueden en muchos casos comprometer la buena marcha del hotel. Dos aspectos de la reserva. Primero está la anotación de la reserva
que dice: la petición de habitaciones, así como las reservas, llegan a recepción de forma verbal, por teléfono, también por escrito, por carta, incluso por fax o email, ¿verdad? Siempre primero hay uno de estos pasos, el primer paso que se da. Luego está la reservación por teléfono, y el principio de rapidez implica no hacer esperar al interlocutor, ¿verdad? Siempre dar las respuestas de manera inmediata. Si disponemos, la cantidad de habitaciones que tenemos, ¿verdad? Todo eso tener siempre, por eso la información es sumamente importante para el que está en recepción. El recepcionista debe pues estar al corriente de la situación y disponibilidades para el día y la temporada. Entonces en el día a día él debe manejar todas esas informaciones. Y el registro de la reserva se hace de dos maneras. Pueden ser por orden cronológico, que es conocer cada día cuáles son los clientes que han reservado. O sea, en el día yo puedo ver quiénes son los que reservaron, o buscar por orden alfabético a través del nombre del cliente. Tipos de documentaciones para realizar las reservas. Está el bono voucher, que es un documento con valor económico para cobertura de servicios, emitido por las agencias de viajes, pagaderos por las mismas. El bono voucher es el que generalmente nos entrega cuando vamos a viajar si nosotros accedemos a adquirir un servicio a través de unas agencias. Ellos nos dan un documento en donde yo, al llegar al hotel, presento ese bono, ese voucher que dice tus datos completos, tu número de documento, datos completos, el servicio que va a prestar, de qué fecha hasta qué fecha. Está bien detallado todos los servicios que me van a prestar esa cadena hotelera, y la agencia de viaje es el que se encarga de hacer el pago. Yo ya no tengo esa necesidad, a no ser de que yo incurra en gastos extras que no estaban incluidos dentro de ese bono voucher. El otro tipo de documento de reserva es el bono depósito. El banco cubre solo una cantidad que puede ser igual o menor a los servicios reservados. Dicha cantidad tiene que ser mencionada en el original y en todas las copias. Cualquier diferencia será abonada directamente por el cliente. Cuando generalmente vos llamás y haces una reservación y te piden un monto X, por ejemplo el 50%, entonces yo hago el depósito bancario o transferencia bancaria. Tengo ese documento y con ese documento yo llego hasta la cadena hotelera. Entonces al momento de salir o al momento de llegar yo presento eso, y al momento de salir ellos controlan si yo no tuve otros gastos o si yo no sobrepasé el monto que yo he depositado. En el caso que yo haya pasado o sobrepasé el costo, entonces yo abono la diferencia en efectivo ahí en recepción. Y está también el bono reserva, que es un documento informativo de reserva de uno o más servicios, pero utilizando el pago directo del cliente. Lo ideal es hacer una sencilla carta. Bono reserva es cuando yo llamo, reservo, pero no hay necesidad de hacer ningún pago por adelantado, sino en donde un documento, una carta en donde se especifica los servicios que yo voy a recibir. Una vez terminado el evento, una vez que yo me voy a retirar, ahí yo hago el pago. Eso es todo por hoy. Que tengan todos muy buen día. También comparto con ustedes en la plataforma un video para que puedan tener más informaciones. Muchas gracias.